Apreciados amigos, qué placer poder compartir con ustedes este estudio y repaso de la lección número 10 de la Escuela Sabática. Queremos darles la bienvenida y agradecer que ustedes estén con nosotros en esta ocasión para disfrutar del tiempo del estudio de la Palabra de Dios. Estoy junto a dos personas muy especiales. Tengo a mi mano izquierda al pastor Edward Smith. Pastor, bienvenido. Gracias. Qué placer estar con usted, pastor. Y a mi mano derecha, a Johnny Valenzuela, pastor. Bienvenido nuevamente también a este lugar. Agradecemos a ustedes, por supuesto, por sus gentil asistencia, su gentil comentarios que siempre nos envían y nos ayudan a mejorar siempre y con la ayuda de Dios poder darles una bendición a través del estudio de la palabra de Dios. Queremos también invitarles a que si aún no lo saben o no se han alistado a ir al Congreso de la Iglesia Adventista que estará en este año en San Luis, queremos invitarles a que puedan visitarnos. Estaremos allí con el equipo de producción y tendremos un set también allá en el Congreso Mundial Adventista. Tendremos el lugar reservado 107 dentro de todos los ministerios de apoyo de la iglesia y de las diferentes partes de la iglesia mundial. Estaremos allí para poder hacer programas en vivo. Tendremos escuelas sabáticas en vivo y queremos invitar a los hermanos que asistan, que visiten nuestro booth, nuestro lugar allí, para aprender y tal vez conocer un poco de lo que hacemos como ministerio. Pero con eso en mente también vamos ahora a entrar en el estudio de esta ocasión y voy a invitar al pastor Smith que nos dirija en oración y luego, Johnny, si tú nos puedes leer el versículo de memoria de esta lección número 10 que se titula Sobre quiénes ha llegado el fin. Oremos, Padre que estás en los cielos. Queremos pedir tu bendición en este momento al abrir tu palabra. Gracias por una semana más en este lindo estudio, porque podemos estudiar unidos como hermanos, no importa el país donde nos estén sintonizando en este momento. Gracias, Señor. Danos sabiduría a nosotros que estamos aquí en el panel y gracias por todo este lindo ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a tener la lectura bíblica, se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas gracias. Esta lección, apreciados amigos y pastores que están aquí presentes, pues tenemos una lección que nos va a ayudar a vislumbrar, a tener una visión de la manera en cómo en el pasado, a lo largo de la palabra de Dios, vamos a ver algunas experiencias del Antiguo Testamento que reflejan el fin de las oportunidades para algunas personas, algunos grupos y algunos tiempos, y sobre quiénes han sido los que han llegado a ser salvados en esas experiencias finales. Porque es una fórmula de poder entender lo que vendrá muy pronto sobre la tierra, cómo el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tendrán que enfrentar ese fin, y vamos a verlo a través de la experiencia del pasado. Vamos entonces a dar inicio a la lección, ya que sabemos de que el Señor tiene todo bajo su control y todo tiene un plan. El Señor tiene un plan maestro, ¿no? Y todas las cosas que el Señor establece se cumplen. Pero vamos a ver brevemente este concepto de la ira del Cordero y vamos a encontrarnos primeramente en Apocalipsis, capítulo 6. Leamos allí Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 17. Tal vez uno de ustedes puede leernos este pasaje y vamos a analizar qué nos dice estas frases, estos versículos en relación al tiempo del fin. Vamos a leer. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Este pasaje presenta, sin lugar a duda, este concepto del día de la ira del Cordero. ¿Qué nos puede decir este pasaje que está hablando de la segunda venida de Cristo? Por supuesto que sí. Pero ¿qué nos dice este pasaje en relación a lo que los hombres experimentan en ese tiempo? ¿Qué les toma por sorpresa esta experiencia? O sea, ¿qué es lo que están ellos mirando allí? ¿Cómo los habitantes responden a esta ira del Cordero? Realmente es sorprendente que estas personas que se están escondiendo, saben quién viene. Es sorprendente, ¿no? Que si tú sabes quién viene atrás de ti, tú vas a correr. Si tú sabes que vienen a quitarte la vida, no te vas a quedar quieto, ¿verdad? Ujú. Entonces, ellos saben precisamente que el suceso que está aconteciendo es algo que no es nada bueno para ellos. Mm. Entonces empiezan a esconderse, empiezan a ir a buscar lugares para buscar refugio, ¿no? Y lo que ellos claman, me llama mucho la atención que lo que ellos claman precisamente es que conocen, Mm. ¿sí? Al que viene detrás de ellos, ¿sí? Mm. Entonces, esto es realmente, es el grupo, ¿verdad?, que no aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. El que está viniendo es nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, pero la ira del Cordero, ¿sobre quién cae? No cae sobre los justos, cae sobre las personas que decidieron no aceptar. Y aquí es donde podemos nosotros ponernos a pensar. Ellos no conocían al que venía, sí lo conocían, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué lo rechazaron? Mm. ¿Sí? ¿Por qué tienen miedo? Mm. ¿Sí? Pastor, es importante que nosotros la lección de la semana pasada, estuvimos hablando de la oportunidad de que debemos de predicar el mensaje de Dios. Claro. Tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles. Tenemos que predicar, como dice Mateo 24, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Tenemos esa linda tarea, porque es el momento, decíamos la semana pasada, en la que nosotros nos acercamos más a Dios al momento de presentar la palabra de Dios. Claro. Entonces, nosotros estamos haciendo esa función y el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros para que las personas puedan conocer el mensaje. Ujú. Nosotros no podemos quedarnos, como dijeron los discípulos, no podemos quedarnos callados con lo que hemos visto y oído. Claro. Así que hoy seguimos predicando el Evangelio, ese mensaje de los tres ángeles que debe ser proclamado con mucha más Ujú. entusiasmo y mucho más fuerza. Pero hay que comprender una realidad, que la semilla no cae solamente en tierra buena. La semilla también va a caer en diferentes tipos de tierra, como mismo Jesucristo lo dijo en la parábola del sembrador. Claro. Entonces, aquí hay un grupo de personas, en Apocalipsis número 6, que se sorprenden de lo que está sucediendo, pero no por falta de información, Mm. no porque nunca se les dijo, sino por su negativa de creer y de obedecer lo que Dios les había enseñado. Mm. Entonces nosotros estamos viendo acá la negatividad de ellos, la Claro. sorpresa de ellos. Pero vuelvo a repetir, no porque, oye, pero es que eso nunca nos lo habían dicho, sino porque ellos nunca aceptaron lo que Dios les había mandado a través de un amigo, a través de la lectura de la Biblia. No sé cómo, porque Dios sí nos dio un mensaje, les dio mensaje a esas personas, pero ellos nunca lo aceptaron. Y esta es la razón por la que las personas se perderán. Entonces se están perdiendo, pero no porque sea un Dios malo, sino porque ellos tuvieron esa negatividad de no aceptar las indicaciones de Dios. Como decías tú más o menos, Johnny, ¿no es cierto? El aspecto de conocían sobre Ujú. este ser, reconocen quién es Él, pero porque no han vivido, porque no han obrado conforme a su voluntad, para ellos es una venida de destrucción y de muerte. Y por eso se menciona allí la ira del Cordero. Sí. Pero vayamos a la historia del pasado, porque nosotros tenemos que notar que Jesucristo mismo hizo eco a la experiencia del antiguo tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, antes del diluvio.
Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 44, notamos allí las palabras de Cristo que después de dar la evidencia o dar la profecía en Mateo 24, donde Él declara cosa tras cosa qué va a suceder antes de su venida. Él declara que vendrían falsos cristos, falsos profetas, engañarán a muchos. Hablaba de las guerras, de las calamidades en la tierra. Luego habló de las señales que vendrían. Pero después de dar todo ese panorama y inclusive describir la venida de Cristo, Cristo hace una reflexión para que todos, incluyendo sus discípulos en ese tiempo, pero más aún los que están en el tiempo final, escuchen esta advertencia en relación a lo que pasó en el pasado. Si tal vez nos puedes leer, no sé si Johnny nos puedes leer, Mateo 24, 36 al 44. Ok, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. La misma temática, pastor. Las personas no se salvan por falta de información. 120 años, pastor. 120 años. Predicó Noé. Predicando, hablando, enseñando. 120 años dando el mensaje. Claro. Las personas no se pierden por falta de información. Se pierden por su negatividad a creer en el mensaje. Y es que es bien curioso, pastor. No había llovido en aquel tiempo. Claro. Entonces, un sociólogo, ¿qué podría haber dicho? No, eso es imposible. La sociedad nunca ha visto tal cosa. Un científico, ¿qué podría decir? Imposible. Es imposible, nunca ha llovido. ¿Qué podría decir un filósofo? Nos está engañando. ¿Qué podría decir? Unamos a todos los profesionales que hoy en día con nosotros conocemos. Y la conclusión que darían es, no está loco. Claro. Está prediciendo algo que nunca hemos visto. Entonces, pero esa negatividad hace de que las personas puedan llegar al resultado que obtuvieron. Y hoy, Jesús viene por segunda vez. ¿Qué dice un sociólogo? ¿Qué dice un filósofo? ¿Qué dice un científico? ¿Qué dice cualquier otro profesional que simplemente que nosotros estamos locos? Pero va a acontecer. Lo que va a pasar y va a pasar muy pronto con la ayuda del Señor. Va a pasar. Y entonces ya el Señor nos está dando esta muestra en en la historia del pasado, claro, de que mucha gente no entró por falta de información, sino por su negatividad a creer. Y algo interesante sobre esta experiencia, pastor, es de que no solamente fueron los que no creían y decían, no es loco. También aquellos que profesaban servir a Dios. El mensaje de Noé era demasiado opuesto a sus propios intereses. Claro. Es decir, tener que renunciar a este mundo, a mi casa, a mis cosas, a lo que tengo, y meterme con Noé en una barco. No sé, es lógico. O sea, no puedo creer, no puedo pensar en un Dios de amor que me invite a dejar todo lo que me ha dado, todas las bendiciones que tengo yo, por meterme ahí con Noé a trabajar. No. Y creo que en este sentido también hay que tener cuidado porque tal vez hoy en día, aunque hay muchos creyentes en Dios, de lo que sea, el mensaje que Dios ha dado por ese tiempo, el mensaje de los 3 ángeles que menciona el día de juicio llegado, temer a Dios, darle gloria, honrar el sábado, honrar su santa ley, entender de que nos da un mensaje que va contrario a Babilonia. Dice, lo que está en este mundo ha caído, está mal, etc. Y vienen estas señales, y viene esta marca y todo esto. Pero la gente
aún puede ser creyente, aún de nuestros hermanos, pueden pensar, no, pero mi Señor tarda en venir. Este mensaje todavía no es para mí. No me quiero todavía incomodar por este mensaje que no es muy popular. Porque el tema de que usted menciona, pastor, el tema del mensaje de Noé es que se predicó, pero no era un mensaje popular. Sí, sabe Tony. que este tiene una parte bien importante. Así como en el pasado, como para el tiempo del fin, también subraya algo bien importante, que es nuestro libre albedrío. Ujú. ¿Sí? Que nuestro Dios no nos forza a pertenecer o a ser parte de lo que Él quiere para el mundo. Él desea, Él quiere, pero no nos está forzando. Un ejemplo, por ejemplo, es que cuando Noé empezó a predicar, muchos creyeron. ¿Sí? Sí. Y incluso ayudaron a Noé en las primeras edificaciones del arca, ¿no? Pero miraron que el tiempo pasaba, miraron que el tiempo transcurría y se desanimaron, lo dejaron. Ellos fueron, lo tuvieron a primera mano, ¿no? Ahora, en el tiempo del fin, en nuestro tiempo sucede lo mismo, porque aunque nuestra iglesia esté predicando, muchos llegan a la iglesia, pero no tardan y se regresan otra vez al mundo, se regresan otra vez a la antigua manera de vivir, ¿no? A lo que voy es esto, que nuestro Dios no nos obliga, pero sí nos muestra. Y nuestro Dios es tan bueno que no solamente no nos muestra las consecuencias malas del pecado, sino también el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de eso. Y nuestro Dios a lo largo de la Biblia nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Y Él mismo dice, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Entonces, la elección, el título de la lección de esta semana es sobre quiénes ha llegado el fin, Ujú. ¿sí? Sobre quiénes son prácticamente sobre aquellos, pastor, que no han decidido o no han elegido. Las personas del Antiguo Testamento en el tiempo de Noé, ellos decidieron y eligieron no entrar. Fue una decisión personal, fue una decisión propia. ¿Sí? Entonces, esa pregunta sobre quiénes ha llegado el fin también creo que puede hacernos reflexionar a nosotros sobre nuestras decisiones. Y en esa Así es. reflexión, había una vez un pastor llegó a predicar una campaña evangelística Ujú. a un determinado lugar. ¿Ya? Y el otro pastor que lo invitó lo llegó a traer al aeropuerto. Es cuando ya se suben al carro del que va en dirección al hotel donde iba a quedarse a dormir el pastor. El pastor, quien lo invitó, que le preguntó de qué va a ser la temática de los temas que va a trazar durante la semana. Claro. Y entonces él mencionó, voy a predicar sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, el que iba conduciendo, el anfitrión, le preguntó al pastor, pastor, ¿y usted aún sigue creyendo en la segunda venida de Cristo? Esa pregunta le conmovió al predicador, porque denotaba en que el que preguntaba de que él ya no creía como antes, Claro. que él ya había dejado de creer con ese ímpetu de antes. Y porque como que hay una aparente demora. Ujú. De hecho, hay un libro de William Johnson acerca de un título así, La aparente demora de la venida de Jesús. Y eso hace de que muchas personas, incluso en nuestras filas, Sí. estén dejando de creer de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso unido a los burladores que Segunda de Pedro lo describe. Claro. Segunda de Pedro dice que en los posteriores días, entonces todos sepan que en los últimos días van a venir burladores, quienes de manera sarcástica andarán en sus bajos deseos, dice, Claro. y dirán, ¿dónde está Exactamente. esa promesa de la venida? ¿No? O sea, ¿desde cuándo usted viene escuchando que Jesús viene? Yo, mi primera vez que escuché que Jesús venía era en el año 2000. ¿O sí? O sea, sí, Jesús viene en el 2000, Jesús viene en el 2000, Jesús viene en el 2000. O sea, es de lo que yo tengo memoria. Claro. Pero hay personas, mi mamá me dice, Edward, y yo cuando escuché que Jesús iba a venir, era en el año 1960 y tanto. Entonces, y muchas personas se cuestionan Sí. por qué Jesús no ha venido. Pero la historia de Noé nos enseña que ese tiempo que está transcurriendo, Dios tiene todo bajo control. Ujú.
y el que ha de venir vendrá, dice la Biblia. Amén. Y no tardará, porque no es a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. No sabemos la fecha, no podemos atrevernos a dar una fecha, pero sí las señales nos dicen que Jesús viene pronto. Y creo que es importante, pastor y Johnny, como estamos conversando aquí, si vamos a la condición como estaba el tiempo de Noé, la condición moral de la gente, en Génesis capítulo 6. Ese es el siguiente día, ¿no? Sí, es la elección de Noé, correcto. La elección del día Vamos al día lunes. Exacto. Notamos allí la similitud al tiempo que estamos viviendo. Algo interesante, vayamos allí en el capítulo 6 de Génesis, ¿no es cierto? Leamos los versículos 1 al 8, porque es importante que notemos allí cuál era la condición, qué es lo que llevó a que Dios tenga que traer ese fin a esa generación, a todos los habitantes de la tierra, y solamente salvó a Noé. Si nos puedes leer tal vez allí, Johnny, Génesis 6, 1 al 8. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué interesante este pasaje. Algo que resalta al leer este pasaje es que si notamos el linaje de los hijos de Dios, las hijas, ¿no es cierto? Y los hijos de Dios, que era el linaje de Set, porque sabemos que el linaje de los hijos de los hombres es el linaje de Caín. No son ángeles. No son ángeles, exactamente, no son ángeles que se unen a la tierra. No, esto es hablando cuando dice los hijos de Dios, está hablando del linaje de los que profesaban servir a Dios, que honraban su nombre y honraban sus mandamientos, seguían la indicación de Adán y descendencia, pues de la descendencia de Set, ya que Abel murió. Pero notamos que lo que trae la peor condición es cuando los hijos de Dios, los que conocen de Dios, se van y se unen a las prácticas del mundo. Es decir, entran en concupiscencia, en pecado, en unión con el mundo, con los que son pecadores, con los que están en abiertamente oposición. Traen esta unión, esta mezcla a sus vidas y por ende rechazan el llamado de Dios a ser peculiares, a ser el pueblo de Dios, a ser el linaje de Dios. Su corazón se torna, los descendientes, los hijos de esa combinación, se tornan en hombres grandes en la tierra, es decir, capaces intelectualmente, fuertes, todo esto, pero no eran conforme al carácter de Dios. Y de este sentido trae esta condición de apostasía global, ¿no? El rechazo a la ley de Dios, a su precepto, y por ende el pensamiento de los hombres se convierte de continuo solo el mal. Entonces hay que hacer una pregunta, porque hay que tratar esto, traer en nuestra relación, ¿no? El final, Dios declara allí, voy a tener que exterminar a los hombres. Pero preguntémonos, ¿será que la señal que estamos en el fin no es que el malo es malo, sino que los que profesan seguir a Dios han aceptado el pecado y el mundo como algo aceptable delante de Dios? ¿Será que estamos llegando a ese punto en el cual a lo malo llamamos bueno y a lo bueno, a lo que Dios dice, decimos eso no vale? Claro. Esa creo que es la mezcla, ¿no? Una mezcla, claro. ¿Será que estamos en esa condición o será que estamos viendo? Y creo que eso será una de las preguntas que hay que hacernos en cierta manera
de reflexión, ¿no? Claro. ¿Será que en mi casa, en mi iglesia, yo estoy pensando de que Dios me va a salvar a mí con mis concupiscencias, con mis pecados, con mi separación de Dios y viviendo una vida perdida, aceptando el pecado como algo normal? Creo que esa es una de las cosas que hay que poner en atención al respecto. Ahora, ¿qué nos dice también, no es cierto, cómo Noé contrarresta esta experiencia? Vayamos al libro de Hebreos 11:7, tal vez allí. ¿Qué nos puede leer este versículo? Hebreos 11:7. Yo lo leo, pastor. Listo, pastor. Hebreos, Colosenses, por aquí. ¿Qué es lo que Noé hizo en su vida que demostró su rechazo a esta experiencia? Porque tuvo que hacer algo, Sí. ¿no es cierto? No se pudo simplemente decir, bueno, eso declara que están mal. Por la Léalo. fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Pastor, ¿qué nos puede decir de esos versículos, este versículo? Yo siento que Noé aceptó la invitación de Dios. Desglosando el versículo, él acepta la advertencia que Dios le da. Paso número 1. Paso número 2, hubo un temor en él en preparar algo de algún acontecimiento, como dijimos anteriormente, que nunca había acontecido en esta tierra. Y eso se requiere de fe para llegar a hacer eso. O sea, predicar que Jesús vende por segunda vez en el mundo secular en la que vivimos, se requiere de fe para poder predicarlo. 3, él está muy de Dios. Hay un texto en Génesis 6 donde dice que entró Noé y su familia. Y eso me gusta resaltarlo, que Dios está interesado no solo en mi salvación personal, Él está interesado en mi familia también. Amén. ¿Sí? Amén. La salvación es personal. Claro. Y la decisión es personal. Pero Noé tuvo a bien de poder predicar bien este mensaje a su familia cercana. Amén. Ojalá que nosotros tengamos ese privilegio también de poder hacer nuestros esfuerzos basado con el tomado de la mano de Dios, de que nuestra familia pueda conocer el mensaje. Y 4, creo que la oportunidad de sin miedo Amén. predicar al mundo entero lo que va a suceder. Amén. Y ahí dice, por eso el texto dice, y condenó al mundo. El asunto es que la condición moral de aquí del mundo, yo no sé, pastor, decir si estamos igual o peor. Yo quiero decir que estamos peor. Podría decirlo. No tengo, como dice el dicho, ¿no? No tengo dudas. No, ¿cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco Tampoco tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tengo pruebas como estaba anteriormente, pero no tengo dudas. Que creo que la condición moral de este mundo está de cabeza. Así es. Solo, si usted no me cree, amigo televidente, o amigo que nos está viendo en las redes, solo de darle una vuelta a las redes sociales, ver al lado de nuestro vecindario, claro, que este mundo está de cabeza. Entonces creo que esa fe es la que Dios me invita a tomar hoy. Así es. De poder predicar el mensaje. Amén. Sí, y saben que algo bien peculiar, usted hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué hizo diferente Noé? Lo diferente es lo que Dios le ha pedido a su pueblo durante toda la historia, ¿sí? Durante toda la historia, sé luz, ¿sí? Sé luz para las naciones, sé luz para los demás. Muestra que tú eres mi pueblo, que tú eres mío, pues realmente, ¿no? Y Noé hizo eso. Noé vivía una vida diferente a la de ellos. Noé, o sea, si tú entrabas tal vez al pueblo donde Noé vivías, tú te dabas cuenta y decías, bueno, esta persona es diferente, pero ¿por qué es diferente? Porque actúa, porque vive, porque hace las cosas diferentes, ¿no? Lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso era lo que Noé estaba haciendo. Entonces, es algo que tal vez nosotros como iglesia también tenemos que hacer, porque la lección pasada terminábamos la lección mencionando precisamente eso, que como iglesia tenemos una obligación, ¿sí?, de mostrarle al mundo, ¿sí?, que
nuestro Dios viene pronto, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y que hay salvación, que hay Amén. esperanza, ¿no? Amén, Entonces, nosotros tenemos que hacer eso mismo que Noé hizo. Ahora, si la condición moral estaba igual o peor ahora en nuestro entonces, solamente tenemos que pensar qué se está enseñando en nuestras escuelas a nuestros hijos, qué filosofías les están metiendo. Una filosofía que incluso a mí me enseñaron en la escuela, en el colegio fue... no hagas daños a terceros. Con tu vida puedes hacer lo que tú quieras mientras no lastimes a terceros. Es una filosofía que está metida ahora en el mundo. En otras palabras, puedes aventarte de un edificio, pero ten cuidado que cuando caigas allá abajo no apachurres al que vaya pasando, porque entonces te metes en problemas. Entonces, son filosofías que se están esparciendo en el mundo, en las escuelas, en muchos otros lugares, incluso en las iglesias, ¿sí? En algunas iglesias se está transmitiendo el no hay condenación. Sigue viviendo como hasta ahora has vivido, ¿sí? Claro. No hay motivo de que cambies de vida. Entonces, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque no solamente las personas estamos viviendo una vida de pecado, sino ahora hay personas que nos motivan a seguir viviendo esa vida, ¿sí? Que nos dicen que no estás mal, que no pasa nada, que tú sigue adelante, tú dale. Entonces, eso también es peligroso. Entonces, para mí es importante que nosotros como cristianos podamos ver la vida de Noé como un ejemplo, ¿sí? Que nuestra familia, primero, como decía el pastor Smith, qué privilegio sería, ¿no? Que nuestra familia sea una luz para el pueblo en donde vivimos, ¿sí? Primeramente, ¿sí? Y luego que nuestra iglesia adopte esa ideología, porque para eso nos ha traído Dios a este mundo, para que nosotros seamos luz, para que prediquemos. Y tal vez podamos decir, pero es que estamos predicando, pero nadie viene, ¿sí? ¿Cuántos entraron al arca con Noé? Claro. ¿Sí? Solo la familia. Solo la familia. La puerta de gracia se cerrará, pastor. Sí. Ese es otro punto importante. Gracias por lo que comparten. Y claro, ¿cuál es el asunto? La lección de Noé nos presenta de que la gracia de Dios duró 120 años para ese pueblo, predicando. Noé, como usted mencionaba, pastor, parecía un loco. Era contrario a lo que la ciencia decía, a lo que la filosofía decía, a lo que la gente más importante decía. Era absurdo lo que decía. Era tan absurdo que le decían que era loco. Pero Noé, algo que ustedes notaron y lo afirmaron, Noé actuó en base a lo que el Señor le reveló. Es decir, cuando uno cree en el Señor y cree en su mensaje, hay una acción. No puede haber una creencia sin una acción. O sea, verdadera creencia, quiero decir. Uno puede decir, yo creo en Dios, pero si es que tú no te das cuenta de lo que del mensaje que te llama a ti a buscarlo, a ser semejante a Cristo, a amar al prójimo, a entregarte por otros, a predicar el mensaje, a vivir diferente, a ser una luz, como mencionan ustedes, a otros, estamos en realidad cayendo en una falsa religión, donde pensamos de que voy a estar con que digo que amo a Dios, suficiente, pero la gracia de Dios nos presenta aquí que el Señor tuvo que salvar solamente a aquel que condenó porque actuó, construyó un barco. Fue algo que era ilógico. Y Dios nos está llamando a ser un pueblo peculiar, apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Y no es necesariamente ser como Noé en el sentido de construir un barco, ya no hay necesidad de eso. Pero sí nos invita a que llamemos al mundo al arrepentimiento, a salir de esa experiencia. Ahora, algo interesante. En la historia de Noé hay una que usted menciona, pastor, este aspecto de que se terminó por un tiempo, se terminó, digamos, después de 120 años se terminó esa gracia para ese pueblo, para ese tiempo. ¿Qué nos dice esto acerca de el fin que Cristo presenta en ese tiempo? ¿Será que va a cerrarse la gracia también? Claro, va a haber un tiempo en que se terminará la gracia, exactamente. Como vuelvo a repetir, queremos ser enfáticos, no podemos poner fechas. Claro, claro. Así que aquí no hay nada de, por lo menos en este ministerio no se ponen fechas y agradezco a Dios por eso, así que no podemos hacer. Lo que estamos viendo son las señales. Claro. Entonces llegará el día en que será por acto de gracia y estará Jesús viniendo, saliendo de su lugar santísimo y estará viniendo por segunda vez hacia acá. Y lo más importante en este momento no es el miedo a si se cierra el tiempo de gracia, ¿no? Sino porque en Cristo Jesús nos da esa seguridad. Lo importante es estar adentro, arriba del barco. Amén.
Amén. No estar afuera del barco a ver cuándo se cierra y de repente cuando ya esté por cerrarse me meto. No, como no sabemos fechas, lo mejor es estar ahí adentro. Y algo interesante, ¿no? Noé, por eso tal vez termino, pero si tienen que continuar algo puedes mencionar también, pero Noé estaba llamado a predicar. Pero se imagínense si Noé se estaba pensando, uy, este mundo se va a destruir. Déjame aprovechar un poquito más. Oye, déjame aprovechar el mundo se va a destruir, déjame aprovechar esta fiestica o esta comida, o sea, lo que sea. El tema está de que si se hubiese puesto a pensar en lo que estaba por perderse, en lo que ese mundo ofrecía, perdería el rumbo. Pero él se mantuvo firme porque en su mente el Señor le dejó este mensaje claro. Y él tenía que predicar cada vez que martillaba. Cada martillo era una evidencia. Tuvo que básicamente entregar todo lo que tenía para poder construir esta arca. Como le digo, algo absurdo. Dios nos ha llamado, quizás no ha sido, gracias a Dios no tenemos que hacer una arca físicamente, pero tal vez sí Dios te ha llamado a entregarlo todo al Señor. El tiempo de llamar a los pecadores de arrepentimiento es ahora, no es mañana, no es pensando que, bueno, ya algún día los llamaré a mi familia. No, el tiempo es ahora, porque no sabes si mañana, porque aunque no hay una fecha de gracia, de gracia, sabemos algo interesante, que si tú hoy, si mañana tú mueres, tu gracia terminó ese día para ti. O sea, y hay que ser enfáticos en eso. Sí. La gracia de cada ser humano está dada hasta el momento que mueren. Sí. Y si tú no estás en el camino del Señor, Dios no quiera que estés apartado en el momento que te termine para ti ese momento de gracia. Así que tenemos que recordar, si Él se enfocaba en el mundo, perdía de vista lo que estaba delante de Él. Así que tenemos que enfocarnos en ese mismo sentido. ¿Algún comentario final para continuar la siguiente parte? ¿Sabe que, por ejemplo, en la evangelización de Noé, imagínense qué pensamiento hubiese tenido Noé, ¿no? Como el moderno de nosotros ahora, ¿no? Que Dios le dijo, construye el arca y entonces caerá el diluvio. Que Noé hubiera dicho, entonces no la construyo. ¿Sí? Que Noé hubiera dicho, me voy a tomar unos años de vacaciones, no voy a construir el arca y luego regreso a construir el arca. Yo pienso que tal vez Noé hubiese sido desechado. Por supuesto. Y alguien más hubiese venido y tomado su lugar, ¿no? Tal vez un hijo de él o alguien. Pero ese pensamiento brota en nuestra actualidad. Muchas personas estamos en la iglesia y pensamos, me voy a salir de la iglesia un momento, voy a ir. De todos modos, la predicación del evangelio a todo el mundo, falta mucho todavía. Pero lo que ellos no saben es que Dios tiene a hijos que se están encargando de eso. Amén. Precisamente. Amén. O sea, que yo no esté haciendo nada no significa que alguien más no esté siendo utilizado por Dios para predicar el evangelio. Y si el tiempo de gracia se cierra, ya sea porque baje al descanso a través de la muerte o porque el tiempo de gracia se cerró para toda la humanidad, entonces tal vez ni cuenta me voy a dar y me voy a... pero ¿y cuándo se predicó el evangelio a todo el mundo? Claro. ¿Sí? Si eso marcaba el término del tiempo, ¿no? Del fin. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque, como usted decía, el tiempo de gracia se nos termina con la muerte o se nos termina cuando Dios cierra su tiempo de gracia, pero lo que tenemos que tener cuidado nosotros es con los pensamientos estos, de decir, me voy a ir un rato de la iglesia, luego regreso, porque muchos eso es lo que están haciendo, o creer que Dios ya no va a venir. El sábado pasado con mi esposa, le comentaba al pastor Smith, que ella me iba platicando que entre más crecen las personas, entre más años tienen las personas, menos creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, es un pensamiento también que a veces nosotros decimos que como la luz de la vida ya no va en alto para nosotros, ya cuando llegamos a una edad empezamos a ver que la luz de la vida va para abajo, entonces empezamos a creer que tal vez Dios o va a tardar mucho en venir todavía o que tal vez no va a venir. Pero son pensamientos que no vienen de Dios. Precisamente son pensamientos que nos desaniman a predicar la palabra de Dios. Y precisamente la parte de Noé, el título es la evangelización de Noé. Imagínense ustedes que Noé se hubiese desanimado, nadie hace caso, nadie entiende, nadie hace esto, como muchos lo decimos ahora. Así es, amén. Bueno, con este pensamiento avancemos a la siguiente parte de la lección que nos hace reflexión a algo similar. Años después del diluvio, vino una historia similar con una población, un par de naciones en las llanuras de Canaán, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Ahora bien,
Tal vez el tiempo no nos da para leer todo lo que habla en Génesis en cuanto a esta historia, pero básicamente vamos a enfocarnos en lo que nos dice allí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4, y bueno, enfoquémonos más en el versículo 6 y 7. Ok. Podamos leer esos versículos. Claro. Segunda de Pedro 2, 6 y 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Imagínense, el versículo 8 también, perdón. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí nos presenta la palabra, ¿no es cierto?, la experiencia de Lot en una ciudad, en dos ciudades que el Señor dice allí fueron condenadas por la forma en la que estas personas vivían y quedaron reducidas a ceniza como ejemplo para nuestros tiempos. ¿Y qué es lo que hacía Lot? ¿Cómo es que Lot fue el único, y con sus dos hijas básicamente, pero el único que salió allí vivo? ¿Por qué? Porque él veía la conducta de estos hombres, de estas personas, hombres y mujeres, afligía cada día su alma justa por los hechos que escuchaba, que veía a su alrededor, los hechos de injusticia, de los inicuos. Entonces, el pastor Smith mencionó anteriormente que usted cree que estamos en un tiempo peor que el de Lot, ¿no? El de Noé. Y creo que esta experiencia de Sodoma y Gomorra se ha traducido en el tiempo actual. O sea, la experiencia también de estos, que también son como un ejemplo de lo que vendría en el futuro. Una sociedad que se enfoca en sí mismo. Hoy en día vivimos en una sociedad enfocada al yo, al narcisismo, ¿no es cierto? Todo el mundo habla en base a lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mi mente me gusta. Es todo yo, un narcisismo tremendo. Es más, queremos tener seguidores que me sigan a lo que yo hago, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, vemos de que el mundo está enfocándose cada vez más y se ha enfocado, ha llegado a un punto en el cual solo se enfoca en sí mismo. En sí mismo, sí. Ya no hay amor al Padre, amor al prójimo, no hay respeto por ley. Tenemos miedo a las consecuencias de las transgresiones, pero al respeto a lo honesto, a lo correcto, ya no lo hay. A lo moral, ya no hay. Exactamente, la inmoralidad abunda por todo lado. Sí. Por eso el reflejo hoy es cómo debemos vivir nosotros hoy en este tiempo. Lo sorprendente, pastor, cómo Lot vivía ahí en medio de esas personas, ¿no? Como dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que Lot miraba y oía, dice, todos los hechos que ellos vivían. Ahora, yo me imagino, pastor, estar frustrado en medio de una sociedad así, pero mantenerte firme. Mm. Qué firmeza la de Lot, a pesar de vivir en una sociedad así como la que estaba mencionando la palabra de Dios, él se mantuvo firme ante todo eso. Y eso le sirvió a Lot para salvar su vida. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos justificamos diciendo que hay personas que viven peor que nosotros. ¿Sí? Y nosotros hacemos cosas poquitas malas, ¿no? Y decimos, pero aquel hace más cosas peores porque yo lo he visto, yo lo he oído. Incluso en la iglesia decimos, pero esto no es nada comparado con el que el anciano de iglesia hizo, ¿no? ¿Sí? Nos justificamos nosotros mismos. Job no se justificó en ningún momento de que el pueblo había decaído moralmente. No, él se mantuvo firme a la voluntad de Dios. Y eso es sorprendente. Yo quisiera también hacer un llamado precisamente a mantenernos firmes, a pesar de que tal vez nuestra sociedad actualmente sea peor que la de Sodoma y Gomorra. Nosotros tenemos la esperanza de permanecer firmes con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Creo que es importante recordar esto, tener que ser luz en las tinieblas. Y eso muestra un contraste. Vamos a ser contrarios a las tinieblas. Pero hablábamos al inicio, ¿no? Hoy en día se llama a lo malo, le dicen que es bueno, y la inmoralidad, los actos, las prácticas, la ideología que se presenta hoy en día es contraria a la Escritura.
Y por eso tenemos que empezar a tener mayor firmeza. Y el ejemplo de Lot es un ejemplo, quizás es un ejemplo, pero no es el mejor ejemplo, por decirlo así. Porque claro, Lot fue salvado, pero perdió sus vidas. Y cuando la pluma inspirada nos habla, y tal vez pueden ustedes leer esto con más detenimiento, les invitamos a los que están allá, que lean la experiencia de Lot en Sodoma y Gomorra. Lot pudo haber evitado la destrucción de su familia, habiendo seguido el consejo de Dios. Pero por complacer a su familia, se acercó más y más hacia Sodoma y Gomorra, llegó a vivir en la ciudad, y a pesar de que él no se corrompió, la influencia que estaba alrededor fue tan fuerte que perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió aún a sus hijas que hicieron incesto con él. Lo que quiero explicar es de que esto nos da una pequeña advertencia, que en el tiempo en que vivimos hay que realmente ver la forma de seguir el consejo de Dios, aún en la forma como vamos a criar nuestras familias, cómo tenemos que proteger, resguardar nuestros hogares de la influencia externa. No decir, porque estamos en el tiempo del fin, vamos a dejar que vean y hagan lo que... Vamos a estar en medio. No, hay que entender que Dios nos llama a tener un sentido de separación dentro de lo que es posible de las prácticas inicuas. Claro. Yo quiero enfatizar de que también en la experiencia de Sodoma y Gomorra se establece cómo Dios es el juez de toda la tierra. Porque vemos una conversación previa a los acontecimientos de Sodoma y Gomorra, cuando Dios está con Abraham. Con Abraham, yo así Claro. con Noé, no sé por qué se me pasó a la mente. No, con Abraham, Con claro. está Abraham enfrente de Sodoma y Gomorra, y donde se establece ese conversatorio entre Abraham y Dios, diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que la vas a destruir? Pero si tan solo hubiesen 50 justos. Claro. No la destruyes y bueno, y después, bueno, 50 no, pues 40, va. 40 no, pues 30. Como que cada vez iba bajando un poquito, y se establece entonces que Dios es el juez, que Él es el que está del todo, de todo. Y también se establece lo que dice Amós capítulo 1:3, pastor, Claro. que nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto antes a sus siervos los profetas. Entonces, ese acto, esa relación que se encuentra en Génesis 18 con la destrucción de Sodoma y Gomorra, se establece, no sé si me estoy adelantando, pero... No estamos en eso, estamos bien. Sí, excelente. Incluso se establece lo que nosotros conocemos como el juicio investigador. Es que, pastor, eso es algo muy importante, lo que usted acaba de mencionar. Dios como juez. Sodoma y Gomorra era tristemente, una condición de un grupo, de una sociedad que llegó al punto límite de su gracia. Pasaron el límite y Dios tuvo que erradicarlos. Él es el absoluto juez. Abraham presenta esa obra de amor a los que están allí y intercede por ellos. Dios le dice, está bien, hasta 10. ¿No? Digamos, Abraham pidió hasta 10. Dijo, mira, bajó desde 50 hasta llegar hasta 10. Y dijo, está bien, si hay 10, por amor a los 10 no destruiré. Lamentablemente, no ven ni 10, ¿no? Pero hoy por hoy, usted mencionó algo muy importante, los profetas de Dios. Dios nos ha dado su palabra profética y el don de profecía para que podamos tener advertencias de cómo podemos nosotros también no caer en esa destrucción que se viene. El mundo viene y vendrá una destrucción final, se dará la gracia, y Dios nos invita hoy a escuchar la voz del profeta, de los profetas de la palabra de Dios, de la profeta del Señor, y también hacer eco a esto para no caer en el error y no caer en la destrucción. Porque si es que escuchamos este tema del juicio, ¿no es cierto?, que se presenta en la Biblia, ¿cómo podemos nosotros hoy llevar a las personas a darse cuenta de que el juicio no es para nuestra destrucción, sino es para nuestra bendición? Hay que entender de que si Dios es un juez justo, es para nuestra bendición. Y por eso es que Dios nos dice, mira, este mensaje de juicio que menciona Apocalipsis 14, versículo 6, el primer mensaje del ángel, ¿no es cierto? De 7 en adelante, ¿no es cierto? Que viene que el juicio llegado es porque el juicio es beneficioso para los que están en el Señor. Okay.
Pastor, y sabe que no nos confundamos en entender la lección, porque tal vez nosotros podemos pensar que este tema no es para la iglesia, pero este tema es para la iglesia. ¿Por qué? Porque el tema de Noé habla de que el pueblo de Dios se mezcló, ¿sí?, con el pueblo pagano. También Sodoma y Gomorra, cómo vivir dentro de una ciudad pagana, de un pueblo pagano que se mezclaba, trajo a consecuencia a que su esposa no saliera de ese lugar con vida y que sus hijas cometieran pecado con él. Entonces, esto nos está trayendo a cuenta de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar alerta a todas estas cosas. Y yo quisiera preguntar, ¿el juicio hacia el tiempo de Noé y hacia Sodoma y Gomorra fue justo? De acuerdo a la Biblia, claro que sí. Sí, porque Dios no solamente sentenció, sino que antes de la sentencia dio una advertencia. Y no solamente dio una advertencia, la lección dice que aunque Dios es el juez de todo y es el soberano de todo, Él no tendría que dar explicaciones de por qué hace las cosas, pero sin embargo Dios lo hace. Dios dio una explicación acerca de por qué en el tiempo de Noé sucedió eso, mandó una advertencia y mandó, por ejemplo, la oportunidad para que la nación se salvara. Ujú. En el tiempo de Sodoma y Gomorra también sucedió lo mismo, ¿no? Ujú. Pero la advertencia no es para las naciones paganas, la advertencia es para el pueblo de Dios. La lección de esta semana nos está diciendo que viene un juicio, ¿sí? ¿Y el juicio por dónde va a empezar? Por la casa de Dios, Por la claro. casa de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes, predicar su palabra y todo esto, pero no mezclarnos, porque lo que usted mencionaba al inicio del repaso de la lección de esta semana era que esa mezcla, ¿no? Esa adopción que nosotros estamos haciendo de algunas prácticas que ellos tienen, de algunas prácticas que se están incluso metiendo a nuestras iglesias, es lo que está llevando a la apostasía, Por es lo que está supuesto. llevando a un desorden de pensamiento dentro de nuestra misma organización. Está rompiendo la identidad como Exactamente. pueblo de Dios. Ujú. Satanás quiere borrar la identidad del pueblo de Dios y hacerla una identidad mixta, Exacto. que no saben ni bien ni mal, es decir, que queden en el limbo, en un área gris. Y Dios nos dice, no, ustedes son llamados como pueblo a ser luz de las naciones. El juicio previo al advenimiento, el juicio previo al advenimiento, ¿no? o el juicio que se menciona antes de la venida de Cristo, que se menciona en Daniel capítulo 7, y tenemos allí varios versículos, invitamos a los que están a leerlos, es Daniel 7, versículo 9, hay 10, creo que es un versículo, un punto importante que vamos a leer para ir terminando en este punto del juicio investigador o el juicio previo al advenimiento. Dice Daniel 7, 9 y 10, estoy mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y este es la escena primera en Daniel sobre este juicio previo al advenimiento. Pastor Smith, brevemente, ¿qué nos puede decir sobre este tema del juicio? Como iglesia adventista somos privilegiados. Si hay una cosa que nos distingue como adventistas a cualquier otra religión, es el tema del santuario celestial Amén. y del juicio previo al advenimiento. Ujú. Creo que no hay otra religión que enseñe esto. Y qué privilegio. Pero es una noble responsabilidad también. Claro. Creo que el juicio investigador, como dice 1 Pedro 1:12, es para que los ángeles que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo puedan, todos los mundos no caídos, comprender y declarar de que Dios es justo. Ujú. El juicio investigador también no nos provoca a nosotros un sinónimo de temor o de desesperación o aflicción, sino como bien lo dice Romanos 8, sino que el que está en Cristo ninguna condenación hay. Claro. Así que nosotros tenemos ese noble privilegio de poder predicar esto y nos otorga a nosotros esperanza y Amén. seguridad en la salvación. Amén. 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 Johnny, ¿algún pensamiento final sobre el juicio investigador o el juicio previo al advenimiento?
Sí, algo que tenemos que reflexionar nosotros es que nosotros, contestando tal vez la pregunta de a quiénes caerá sobre la ira de Dios, ¿no? O sobre quién vendrá, nosotros tenemos que entender que como iglesia, o tú que nos estás escuchando desde casa, no nos vamos a perder, o nuestra salvación no depende de otras, de porque no estamos informados, porque muchos de los que estamos escuchando precisamente ahorita tal vez no vamos a ser salvos, ¿sí? Y no va a Mm, ser por desinformación, como usted muchas veces lo repitió en esta lección, va a ser por decisión, ¿sí? mm. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia y este medio que estamos teniendo ahorita llega a muchos lugares, llega a muchos hogares. Yo he leído comentarios de personas que dicen que no son adventistas, pero que nos están escuchando. Ujú. Entonces, personas no se van a salvar no porque no hayan escuchado, no porque no hayan sabido, sino porque no decidieron por Cristo Jesús. Amén. Bueno, agradecemos mucho por el tiempo que hemos pasado. Hay mucho que compartir, que estudiar. Les invitamos a ustedes también en sus casas a seguir estudiando la palabra de Dios y rogamos que Dios los bendiga, los guarde y los siga fortaleciendo en sus vidas por su gracia. Que Dios los bendiga.